Hola chicos, buenas tardes. Creo que Enrique ya está dentro de la llamada. Igual vamos a esperar a ver qué confirma por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Bueno, voy a introducirte para que podamos comenzar. La ponencia de hoy va a ser sobre algunos gestores de referencia. Enrique va a explicar unas cosas de estos, cómo se pueden comenzar a utilizar, cómo guardar las referencias al hacer la búsqueda en las páginas. Y bueno, Enrique es estudiante de medicina, un estudiante pues activo en su sociedad científica, creo que es la Sociedad Científica San Fernando de Perú. Y bueno, tiene bastante experiencia con estos gestores que capaz, al menos en nuestra universidad, no se utilizan tanto, pero son una ayuda increíble al momento de redactar las referencias. Cuando quieras puedes comenzar. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación y por la invitación. Si es que hay algún problema con el audio o con la imagen, lo pueden escribir o me pueden avisar también, por favor. Perfecto, se ve bien y se escucha también bien. Ok, genial. Bueno, para comenzar, ya me han presentado. Soy de la Sociedad Científica San Fernando de Perú, de Lima, Perú, y actualmente durante este año voy a ser todavía el vicepresidente de la línea de oncología de mi sociedad científica. Entonces, ya para comenzar con el tema, el día de hoy vamos a hablar algunos conceptos básicos acerca de referencias y gestores de referencias, lo mínimo que hay que saber para poder avanzar en el tema, y básicamente vamos a hacer práctica y la práctica va a ser en EndNote y Mendeley. Yo sé que hay bastantes más gestores de referencias, pero vamos a ver por qué al menos hemos elegido estos dos para esta vez. Ok, entonces, en cuanto a las referencias bibliográficas, estas son un conjunto de datos, están sistemáticamente ordenados, permiten conocer la fuente de donde hemos sacado determinada información y además tienen muchísimas formas de presentación, las cuales ya deben haber visto y a veces hasta pueden causar cierto grado de confusión. Sin, son muy variados. Eso es, creo, el resumen de sus características. Y en realidad, cada uno de ellos puede ser útil en diferentes disciplinas y tienen ciertas características y también ciertos datos que son indispensables y por lo tanto van a repetirse entre unos y otros. El que más vamos a usar, sobre todo si es que estamos trabajando en medicina, va a ser el estilo Vancouver. Entonces, puse estos dos ejemplos para que vean que son de diferentes tipos de publicaciones que se están citando. ¿Sí? Entonces, mientras tenemos arriba la referencia de un libro, abajo tenemos el de un artículo original. Podemos ver que hay algunas cosas que son indispensables, como decía, y es bueno que las conozcamos realmente, porque a pesar de que los gestores hacen un gran trabajo, nunca está de más que se revise. Siempre pueden haber errores. Vamos a ver más adelante dónde puede haber algunas fuentes de error, pero en realidad es bueno que nos demos cuenta de que no puede faltar, obviamente si está en un forma de listado, el número de la referencia acompañado del autor, la forma en la que se presentan los autores puede variar bastante. Pueden ser todos enlistados, como podemos ver en el primer ejemplo, o se puede acompañar el primer autor seguido de un et al para poder resumir. Dependerá también no solamente de los estilos que yo he mencionado hace un momento y que vieron en la lista, como por ejemplo APA, Harvard, Vancouver, sino que en realidad si lo que queremos hacer es investigación y llegar a enviar a una revista científica, ya sea que sea indexado o no, cada revista a veces tiene sus propias particularidades y en sus indicaciones para los autores, que todas las revistas tienen indicaciones para los autores, ustedes podrán encontrar cómo es que ellos quieren que se encuentre la cita o la referencia bibliográfica. ¿Okay? Entonces, nunca está de más que esto sea revisado. A veces viene en un documento formalmente. Es más, creo que siempre debería venir en un documento formalmente. No es obligatorio leerse todas las instrucciones para los autores cuando uno envía algo para una revista. Y además de eso, nunca está de más también revisar las publicaciones previas de esa revista. Si es que hay alguna duda que no esté explícitamente colocada en las instrucciones, la información la podrán sacar de ahí, de la práctica. Entonces, como mencioné arriba, podemos ver un libro, mientras que abajo podemos ver el ejemplo de un artículo original. Cosas comunes, autores, título, mientras que en un libro podrá haber edición, año de publicación y también la editorial.
Probablemente en el artículo original encontremos otras cosas. Por ejemplo, hay un código que todos conocemos que es el código DOI. El código DOI nos ayuda a identificar a la gran mayoría de la bibliografía biomédica a la que estamos intentando acceder, ¿no? Cuando hacemos una búsqueda y finalmente la extracción de los datos de esa búsqueda. En los libros también puede haber identificadores, pero no es algo tan vital, por eso es que acá no está en el ejemplo superior. Entonces, eso quisiera que se les quede. No necesariamente todos los estilos tienen que tener, el mejor estilo no es el que tiene más información, sino que son simplemente diferentes formas de presentar la información. Lo importante es que sea fácil de reconocer y de llegar a ella. Con título y autor muchas veces se puede llegar y el año especifica mucho más la fuente. Entonces, la intención es esa. Ahora, a veces usamos de manera intercambiable la palabra cita, referencia o referencia bibliográfica. Sin embargo, para ser un poquito más exactos, aunque no es algo vital para nuestra práctica, la cita va a ser la idea o párrafo extraído de un producto que no es nuestro, y bien puede ser directa o indirecta, ¿sí? Hemos visto que se pueden usar comillas para poder hacer notar que toda la idea se está tomando de la manera más literal posible, o también se puede parafrasear, pero no por eso deja de ser una idea ajena. Entonces tiene que ir esta cita con su referencia. Y bueno, finalmente la bibliografía es el listado de todos los textos revisados y que hemos consultado antes de echarnos adelante, hacer nuestro manuscrito y, y colocar las referencias bibliográficas. Siempre es importante que se revisen los textos completos, porque muchas veces existe la costumbre, sobre todo cuando uno tiene apuro por escribir, en el cual vemos el párrafo que nos sirve, entre comillas, que tiene la información que hemos estado buscando, entonces rápidamente tomamos ese dato, lo colocamos a nuestro manuscrito y se acabó. Cuando en realidad no se trata solamente de eso. Cada uno de los artículos o de los papers que nosotros revisamos tienen en realidad una intención, se escriben con una intención y se defiende una idea en cada uno de ellos. Entonces, a nosotros citar un artículo, estamos citando esa idea en general, ¿cierto? A veces información puntual, pero realmente es bueno revisar todo para que quede constancia de que la idea que ese artículo está o ese paper está transmitiendo, nosotros la estamos tomando como base de nuestro trabajo o como un ejemplo o cual sea el uso que le estamos dando a esa información. Ya, ahora esto no es para memorizárselo, pero sí ayuda a guiarnos un poco con las referencias bibliográficas. Y lo saqué de un paper, abajo está el título, 10 simples reglas para referenciar responsablemente, que se publicó en PLOS y es de Penders. Y bueno, nos da algunos consejos que nos pueden ser de utilidad. Es una lista un poquito grande, ¿no? Pero para priorizar algunas cosas, por ejemplo, quisiera mencionar las primeras reglas que son incluir las citaciones pertinentes, es decir, no citar cosas que no es necesario citar. Algunas revistas permiten un número específico de citas, es decir, nosotros tendríamos que limitarnos y probablemente muchos de ustedes se han chocado con una oración y después de la oración 5 citas. No siempre es necesario. ¿Sí? A veces puede ser que sí, ¿no? La idea se ha construido a partir de 2, 3 papers, pero 5 puede ser un poco exagerado. Incluso, como mencionaba, hay que priorizar. Y por ahí va otra regla, por ejemplo, que dice priorizar las citas que incluya, en el número 6. Y priorizar también es un término un poco general. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, principalmente debemos priorizar algunas cosas y despriorizar, aunque, bueno, no sé si la palabra existe, pero no priorizar otras. Por ejemplo, las autocitas. Las autocitas son una mala práctica y cada vez más frecuente en la literatura y las publicaciones. Los autores suelen citarse a sí mismos, aunque no sea estrictamente necesario. Algunas veces sí lo es. Hay autores que se especializan en un tema y han creado cierta información en un trabajo y en uno posterior necesitan apoyarse en ella, entonces lo citan y está bien, pero no siempre es estrictamente necesario, a veces no tiene ningún sentido, solamente ayuda a mejorar el número de citaciones, el impacto de los artículos que ese autor ha publicado y puede llegar a ser una mala práctica, incluso una mala costumbre realmente. Entonces, eso nos puede ayudar a saber qué cita sí incluir y qué cita no. Ahora, hay otro también que me pareció muy interesante que encontré en este paper, que fue priorizar las citas que tienen como primeros autores a autores femeninos, para intentar
hacer un poco más pequeña esta brecha que existe en la ciencia y que es real, ¿no? Mucha literatura lo confirma. Bueno, entonces les puede servir como, no como algo estricto, como verán, ¿sí? Solamente son consejos para que ustedes sepan qué citas incluir y cuáles no. Dice que a veces podemos pensar que una gran cantidad de citas significa que se ha hecho una revisión extensa de la literatura, pero no necesariamente es así. A veces, como mencioné hace un momento, se toma el dato y se deja el resto del paper. Entonces, para evitar esas prácticas, hay que ir al grano, hay que ir a lo que realmente nos importa. Por ejemplo, en una introducción, esta es otra forma de priorizar. En una introducción priorizaremos papers que tienen un contexto amplio, ¿no? Revisiones o documentos que sintetizan otras investigaciones. Eso puede ayudar. En cambio, en una discusión probablemente haya que priorizar más, citar algunos documentos de artículos originales, de estudios primarios sobre todo. Eso puede ser un poco una buena guía cuando tengan dudas sobre qué cito aquí o qué no cito aquí. Bueno, y acerca ya de los gestores de referencias, porque ya vimos un poco más de teoría, lo que hacen es gestionar, o sea, llevar a cabo las tareas necesarias para lograr un fin con respecto a nuestra bibliografía. Esta vez, en esta sesión, el fin va a ser utilizar nuestras referencias bibliográficas de manera ordenada, cómoda, usando ciertas normas que no necesariamente tiene que ser Vancouver, APA, Harvard, que pueden ser las más conocidas, sino que hay revistas, como les dije antes, que tienen algunos estilos de citación bien particulares y puede llegar a ser un problema. Pero con los gestores ese problema puede ser superado. Y lo último es que no es un software milagroso, o sea, siempre hay que revisar. Por eso les mencioné, tienen que ver qué cosas son mínimas para que se pueda identificar una referencia, ¿no? Por ejemplo, muchas veces pasa que no se revisa las referencias antes de enviarse, simplemente se coloca el botón de insertar y se acabó. Y ahí terminó la tarea de la persona que está haciendo la referencia. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, en Perú el Ministerio de Salud se abrevia como MINSA, ¿no? Entonces, en la referencia bibliográfica apareció un MINSA, nada más. No hay un título, no hay un año, no hay nada. Y eso denota también un poco de descuido de la persona que está haciendo esa tarea. Ya, ¿cuáles son los gestores de referencias? En realidad hay muchos y esta imagen solo muestra 4. Creo que es muy popular Zotero. Yo también he usado bastante tiempo Zotero. Tengo muchos compañeros que sí investigan bastante y lo usan, así que no se trata de que uno sea mejor que otro, pero sí que a veces uno puede trabajar más cómodamente en alguno con respecto a algún otro gestor. En mi caso, yo manejo más Mendeley y EndNote porque me parecen mucho más cómodos. Y vamos a ver las características para que sepan de qué estamos hablando. Ahora, hay dos formas de agregar nuestros documentos que vamos a usar posteriormente. Una forma es yendo directamente a un paper como este, que revisé para la exposición del día de hoy. Y bueno, copiamos la dirección, vamos a ver cómo se hace, copiamos la dirección y así nos quedamos con este paper. Pero básicamente quiero decir que podemos tomar cada una de estas citas individualmente para que sean llevados a nuestros gestores de referencias. Es bastante válido, se puede hacer, pero en realidad quisiera ahondar un poquito más en el proceso de obtener grandes grupos de información de bases de datos, que es lo que ya probablemente ya han hecho haciendo búsqueda en gestores, haciendo búsqueda en algunas bases de datos como PubMed, Scopus, tal vez algunos usan Cochrane. Entonces la idea de hoy es más enfocarnos a eso. Entonces, en pantalla podemos ver que estamos en la interfaz de PubMed y hemos hecho una búsqueda. En este caso, por ejemplo, yo hice una búsqueda de Parkinson, aparecieron más de 4,000 resultados. Todo eso yo tengo que registrarlo de alguna manera, tengo que extraer todos esos datos y llevarlos a un gestor de referencias para que todo este trabajo se haga de la manera más cómoda posible. A nadie le convendría volver a hacer la búsqueda una y otra vez, ¿verdad? Sería bastante incómodo y también hacer las citaciones manuales la verdad que sería un desperdicio de tiempo.
y tienen que valorar su tiempo. Entonces, la idea es que el resultado que salió tiene que registrarse con la fecha que salió, así que tenemos que sacarlo de esta base de datos. Cada una, por ejemplo, aquí podemos ver el número 1, en terapia física y ocupacional en enfermedad de Parkinson, con la información de los autores, de la revista, un código de identificación, que en este caso es el DOI, también su abstract, un código PMID, y hasta un tipo de estudio, que es review. Entonces, toda esa información tenemos que extraerla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver el proceso, pero la idea es que toda esta información se extraiga para que se lleve a un gestor de referencias. En pantalla están viendo la interfaz del gestor de referencias Mendeley. Igual que Mendeley, otros gestores de referencias se parecen mucho en algunas cosas. Tienen características especiales cada uno, pero se parecen en que tienen barras de herramientas en la parte superior, tiene una parte izquierda donde puedes organizar tus carpetas, en la parte central encontrarás todas las referencias con su información organizada, por ejemplo, autores, títulos, año, publicado en, y también algunos símbolos, ¿no? La estrella que nos ayuda a ver cuando son favoritos, cuando llaman tu atención, también el punto para marcarlo como leído o no leído. Eso es prácticamente común a todos los gestores de referencias. Y al lado derecho pueden ver información más específica, ¿no? Cuando yo le di clic a este paper de Gotche, pues me salió la información más específica, ¿no? Detalles. Para que finalmente vayamos a la idea, que es la que estamos citando, una idea que no es nuestra y que queremos hacer constancia de ello, y podamos al final del texto, normalmente va al final, poner unas referencias bibliográficas, ordenadas y en cierto estilo. Ok, entonces el proceso se resume en esto. A partir de una búsqueda bibliográfica que ya se debe haber hecho previamente, se va a extraer un archivo. Puede ser de muchos formatos y no quisiera que a veces se pierda tiempo acá, ¿no? Porque cuando uno ve tantos formatos diferentes, veo que a veces causa confusión o no se sabe cuál usar, pero realmente no debe retrasarlos, no es muy importante. No va a ser un problema porque el gestor de referencias trabaja con muchos de estos formatos. Luego se lleva a un gestor de referencias, aquí está la interfaz. Después vamos a nuestro Word donde encontramos la idea, que es una idea ajena, ¿cierto? No es nuestra. Puede ser literal, haber sido tomada literalmente o haber sido parafraseada, pero debe quedar constancia de que no es nuestra. Y luego se coloca todo un listado con las referencias bibliográficas en cierto estilo. Muy bien. Entonces, justamente lo primero que quisiera mostrarles es lo que probablemente algunos ya han visto, pero no quisiera dejar pasar por alto y asumir que ustedes ya lo saben, que es cómo se extraen estos archivos. De una base de datos grande, como vieron, pueden salir 4.000 resultados. No vamos a sacar esos individualmente, ¿no? Sería una tarea totalmente innecesaria. Entonces vamos a ir por aquí. Por ejemplo, en mi caso, yo ya he dejado acá algunas estrategias de búsqueda que he hecho previamente para buscar tanto en PubMed como en Scopus. En realidad, cada buscador que ustedes usen, ahorita estamos usando PubMed y Scopus porque son los más populares, bueno, en mi caso son los que más uso, así que los tengo a la mano, pero el que ustedes usen debería dejarles hacer este proceso de sacar un archivo en un formato determinado y que contenga la información de sus resultados, desde títulos, autores, toda la información que ustedes le pidan. O a veces que la base de datos permite. Por ejemplo, Cochrane es indispensable a la hora de buscar revisiones sistemáticas y ensayos clínicos, pero en los últimos años ya ha dejado de ser tan libre como era antes. Entonces, hacer este proceso que vamos a hacer aquí ya no es posible siempre. En realidad aquí se puede extraer los datos a través de Save o de Send-To, pero nosotros vamos a usar Send-To. Y como vamos a usar un gestor de referencias, vamos a colocar Citation Manager. Ahora les voy a preguntar, obviamente, aquí, ¿qué es lo que quieren? ¿Solamente los seleccionados, todos los resultados o los resultados de la página? Si ustedes colocan los resultados de la página, les va a dar 50. Y no queremos eso. Tenemos 426 resultados, de los cuales en la primera página solo se muestran 50. Por eso les decía que si ustedes colocan aquí los de la página, les va a dar solo 50, pero nosotros queremos todos los resultados.
A veces algunas bases de datos limitan un poco esta extracción por el número de resultados, pero, o sea, lo limitan en números grandes, ¿no? Por ejemplo, podría decirles, no se puede sacar 2000 en un solo archivo, ¿no? Pero normalmente las búsquedas no son tan grandes, y si fueran muy grandes, no se olviden, ya sé que esto no es clase de búsqueda bibliográfica, pero no se olviden que pueden limitar por tiempo. Entonces, tal vez en una de las búsquedas, o incluso acá, pueden sacar los archivos, no sé, de 2015 a 2020, en la siguiente 2010 o 2015, y así. La cosa es que pueden sacar estos archivos porque son de extrema utilidad. Una vez que le han dicho que quieren todos los resultados, van a crear el archivo. Y ahora sí, aquí vamos a guardar. Voy a dejarlo con ese nombre, pero lo que quisiera que noten es que es un MBIB file, asterisco MBIB. No va a dar ningún problema, simplemente es bueno que lo noten para que sepan qué cosas están guardando. Y ya se guardó un MBIB file. Así salen de PubMed. Cuando ustedes le dan clic a Save, porque puede quedar la curiosidad, también deben decirle todos los resultados y aquí les da formatos. Esa es la diferencia. Pero yo siempre me he acostumbrado a hacerlo por Send-To, descargarlo en formato en MBIB y verán que no hay ningún problema. Es más, nos va a servir para ver que tanto en MBIB como otros formatos son tranquilamente usables por los gestores de referencia. Entonces, el otro buscador que yo utilicé hoy fue Scopus. Esta búsqueda es un poquito inespecífica, por eso es que me han salido tantos resultados, ¿no? Scopus suele dar estos números tan grandes. Entonces, para limitar la extracción de la bibliografía, ya vamos a colocar solo 2019-20, limit to, para que reduzca considerablemente el número de resultados y la extracción sea bastante más fácil. 555 es mucho más manejable. Aquí sí hay que marcar, a diferencia de PubMed, aquí hay que marcar previamente. Este proceso en realidad lo pueden imitar como menciono en cualquier base de datos. Como ven, los botones pueden ser un poquito diferentes, pero al fin y al cabo resulta siendo casi lo mismo. Ahora a veces Scopus se pone un poquito lento. Pero ya, ahora sí, ya está marcado todo. Y el botón que sigue les va a permitir exportar los documentos en el formato que ustedes deseen. Exportar en realidad la información de los documentos, no los documentos en texto completo, pero la información necesaria. Cuando yo le doy clic a RIS, a mí me sale RIS Export porque yo ya lo he hecho así previamente, pero quiero que noten que aquí hay una pestaña. Y cuando ustedes le dan clic a esta pestaña, en realidad les deja elegir en qué formato lo desean. ¿Sí? Entonces puede ser directamente Mendeley y ustedes tienen que ir, aquí se deshabilitan las casillas para marcar y como hay bastantes gestores de referencias y bastantes formatos, verán que hay una gran variedad, pero EndNote, digamos que se puede asociar con el formato RIS con mucha facilidad. Entonces yo lo suelo colocar así, en formato RIS. Y mi recomendación es que lo hagan así, porque también les deja sacar más números de resultados. Entonces, si están en Scopus, formato RIS sin darle mucha vuelta. Y le dan export. ¿Lo ven? Entonces, la primera ruta en mi caso fue darle RIS Export, que el botón ya me aparecía porque yo lo he hecho previamente, pero la pestañita permite escoger también. Entonces, me parece que la búsqueda sobre cuarentena, lo voy a colocar así. Cuarentena. Save. Muy bien, tengo dos archivos muy diferentes. Uno RIS y otro en MBIB, pero al fin y al cabo hacen lo mismo, que es guardar información de las referencias bibliográficas que estoy encontrando, que me van a servir y que posteriormente voy a usar. Muy bien. Entonces vamos a ganar un poquito de tiempo, vamos a dejar que eso se vaya guardando. Y vamos a hablar un poco de esto. Ahora vamos a ver EndNote. Antes de eso, y antes de que se me olvide, quisiera mencionarles que también se puede sacar de esta manera y lo voy a hacer ya que acá he dejado la pestaña abierta y hasta que carga este archivo. Algunos de ustedes buscan literatura gris
en buscadores como Google Scholar, y está bien, porque no todo está en PubMed y Scopus, así que no está de más. No tiene que, su búsqueda jamás debería estar basada netamente en Scholar, pero sí puede tener literatura gris que uno no quiere que falte, ¿no? No queremos que se nos escapen los principales resultados de la bibliografía en la cual nos tenemos que basar. Entonces, les pasará que encuentran, por ejemplo, este paper, y quieren tener esa información de la cita. Así como hemos hecho archivos en BIP, archivos RIS con números muy grandes, a veces pues resulta que solo es uno, pero igual lo tenemos que extraer. Entonces siempre está este botón aquí para citar, en el cual aparece cómo debería estar la información, pero también nos aparece EndNote. Le vamos a dar clic. Ahorita yo estoy eligiendo EndNote porque EndNote es un gestor de referencias profesional. Entonces, habrán visto, por ejemplo, que para los ejemplos de búsqueda bibliográfica siempre se usa PubMed, ¿no? Como el prototipo, porque ya tiene bastantes años de desarrollo, está bien organizado, y a lo mismo puede funcionar para EndNote. También, digamos que es el prototipo de nuestros gestores de referencias. Entonces, los principales ejemplos los vamos a hacer con EndNote y luego vamos a extrapolar un poquito a Mendeley y va a ser mucho más sencillo. Entonces, aquí tenemos una referencia que se guardó individualmente y se guarda en ENW. ¿Ya? Como ven, otro formato más, pero al final va a ser bastante fácil importarlo. Lo vamos a dejar aquí, en la carpeta donde está todo lo demás. Este se guardó mucho más rápido, ¿no? Porque solo es una referencia. En un clic, aquí en EndNote, guardamos una sola referencia. Mientras que aquí, pues guardamos números más elevados, ¿no? Bueno, ya mencioné que EndNote es un software profesional y tiene bastantes ventajas. Muchísimo tiempo de desarrollo y bueno, lo que necesitamos para usarlo es la versión de escritorio de EndNote. Eh, Lamentablemente requiere una paga tener la versión completa del programa, pero en nuestro caso vamos a usar una versión de prueba, digámoslo así. Y los complementos que están en Word, pero se instalan automáticamente. Entonces no es muy difícil el proceso de instalación y de adquirir el EndNote. Y acerca de las herramientas que tiene, los estilos. Tiene muchísimos estilos. No solamente Vancouver, APA, Harvard, sino que tienen un montón de muchísimas revistas. Y además, una gran ventaja, y es algo que no van a ver probablemente en otros gestores, hasta donde yo tengo entendido, no tienen otros gestores, es que te permite crear estilos. Entonces, si tú tienes un estilo que se parece a Vancouver, pero tiene algunas pequeñas diferencias, la revista a la que tú quieres enviar parece Vancouver, pero, ya sé que siempre deja una curiosidad, pero los números no están entre paréntesis, están en superíndice. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la salida rápida es poner estilo JAMA, pero si ustedes quieren hacer algunos cambios, como por ejemplo superíndice, subíndice o todas esas cosas, si es que la revista va en minúscula, mayúscula, todo eso se puede editar. Y esa es la gran ventaja que da en caso de que sea necesario. En la mayoría de los casos no hay tanta exigencia con eso, ¿no? Pero si ustedes quieren mandar a una revista o incluso a una institución como su universidad, tal vez, para su tesis, y quieren usar un gestor de referencias, es obligatorio que lean estas instrucciones que les van a decir cómo usar su gestor. Ahora, en esto se parece a otros gestores, porque permite importar lo que hemos visto que hemos generado. Esos archivos RIS en BIP tienen que ser importados al gestor de referencias, eso se puede hacer. También podemos borrar duplicados. Si es que tomamos muchos resultados de nuestra búsqueda en PubMed, en Cochrane, en Scopus, no lo sé, Embase, van a haber duplicados, es inevitable. ¿Sí? Y bueno, justamente la idea de hacer la gestión de las referencias es que sea ordenada y lo más precisa posible. Entonces, los duplicados no nos convienen, pueden hacer más torpe el proceso. Entonces, hay herramientas para borrar duplicados. Lo cierto es que no son perfectas, siempre quedan, sobre todo cuando las bases de datos que han revisado son grandes, sus archivos también, sus resultados son números grandes, ¿no? Por ejemplo, han sacado 1000 de una búsqueda y 2000 de otra búsqueda. Definitivamente van a quedar algunos que se van a escapar al proceso de borrado de duplicados, pero se puede resolver manualmente muy rápido. Si no estuviera la herramienta, obviamente sería mucho más trabajoso.
Ahora, como les mencionaba, a veces podemos tener problemas con EndNote porque no tenemos las versiones completas del programa en algunos casos y trabajar de manera sincronizada con Internet puede ser complicado. Y incluso puede ser que esté deshabilitada la función. Pero no hay ningún problema porque también hay una opción que es para comprimir la biblioteca y todos los archivos que tengan, todos los resultados de las referencias bibliográficas y incluso PDF si están adjuntados, todo se comprime y se puede enviar de un sitio a otro, ¿no? Tal vez tienen, no lo sé, tienen un proyecto en el cual usan una carpeta de Drive o de Dropbox para poder trabajar con la misma bibliografía y con los mismos documentos, ahí se puede subir y todos comparten la biblioteca. Así que no debería haber problema por eso. Es un problema que se puede superar esa falta del programa completo. Bueno, permite insertar citas, que es básicamente para lo que lo vamos a usar hoy, y crear estilos, que es algo que mencioné hace bien poquito. Entonces, vamos a hacer práctica para que se vea de qué se trata. Hoy día vamos a estar centrados en EndNote, entonces quisiera que noten que aquí en mi Word, como en todos los Words, hay una parte de referencias, ¿verdad? Entonces, Word en sí mismo ya permite hacer referencias bibliográficas, pero no es nuestra intención hoy día. Uno de los botones centrales expresamente hace referencia a EndNote, ¿verdad? Pero además se ha creado una sección exclusiva con los botones de EndNote, y aquí es más cómodo trabajar. Ahora, si es que yo no tuviera EndNote, sino que tuviera otro gestor de referencias, probablemente los botones de ese gestor aparecerían acá, en vez de EndNote. Y podrán notar también que yo acá tengo Mendeley. Y les voy a explicar por qué tengo acá el botón de Mendeley. Como tengo instalado los dos, a veces pueden entrar en conflicto. Entonces, yo no tengo instalado el complemento de Mendeley, pero sí tengo este pequeño complemento que es la versión beta de un complemento, de un mini complemento. Ese es el que nos va a servir para hacer la práctica de Mendeley. Bueno, en el caso de EndNote, lo que tenemos que hacer es ver la idea que ha sido tomada de otro autor, ¿verdad? Y la que vamos a indicar que no es nuestra. Ahora, ¿dónde se coloca la referencia? Antes del punto, después del punto. A veces uno pierde mucho tiempo con eso, pero la verdad es que depende de quién se lo pide, depende de quién se lo van a enviar. La revista a veces pide antes del punto, después del punto, a veces no especifica. Entonces no deben matarse tanto o romperse la cabeza tanto pensando en eso. No es un gran problema y se puede solucionar muy fácilmente viendo, como mencioné, publicaciones previas o consultando a su institución también. Ahora, ¿por qué yo tengo esto aquí entre paréntesis? Bueno, resulta que hay muchas personas a las que les gusta escribir y apenas termina de escribir la oración, colocar la cita. Pero particularmente, sobre todo particularmente yo prefiero que se haga al final. Sobre todo si es que tienen, como mencionaba, estas versiones de EndNote y no tienen la versión completa, es mucho mejor que lo hagan al final, porque se van a ahorrar muchos retrasos cuando se haga mal la citación. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer para que no pierdan esa referencia bibliográfica, la tengan en mente y sea inconfundible? Bueno, fácil, como básicamente este es el formato en el que descargas iHub. Y me parecía muy útil, entonces yo también lo uso ahora cada vez que escribo. Por ejemplo, en este caso, esta idea estaba en un paper que escribió Marcio y que se publicó en el 2014 y coloco 2 o 3 palabras del inicio del título. Ya ese es un identificador para que no me confunda. De la misma manera, abajo en el segundo párrafo podrán ver que esta idea fue extraída de un paper de Bertani, publicado en 2013, y aquí hay la primera parte del título. Eso va a ser mucho más cómodo al final de cuentas, y de hecho se lo recomiendo. Cada uno puede hacerlo como desee, no pueden ir citando mientras escriben, pero particularmente yo voy a recomendarles eso. Y creo que no está de más insistirles. Terminen de escribir su manuscrito, cada vez que escriban, claro, dejen una marca de dónde salió la idea, no pueden darse el lujo de perderlo, porque si no van a tener que volver a leer todo el paper, y si no recuerdan de dónde lo sacaron, van a tener que volver a leer varios papers. Obviamente es una pérdida de tiempo y no pueden perder su tiempo, no tienen que valorarlo. Entonces, por eso les conviene dejar siempre marcas como esta. Si les gusta este formato, lo pueden usar. Tal vez ustedes prefieren otro que es más cómodo para ustedes. Y al final, cuando todo el texto tiene estas marquitas,
Al final, una persona hace la citación. Tal vez entre todos han construido una biblioteca de EndNote, pero al final todo se comprime en una gran biblioteca que lo mantengo, digamos, yo, que a mí me toca citar, entonces comienzo a colocar las citas al final de cada una de las ideas que yo deseo. Oh, Enrique, disculpa, estamos a Sí, punto de quedarnos sin tiempo. Voy a cerrar esta sala y abrir la misma sala, o sea, con el mismo link, para que podamos terminar más cómodos. ¿Te parece? ya, ok. Buenísimo. Gracias.